Apreciados estudiantes, muy buenos días. Cumpliendo con lo que les informé la tarde de ayer, vamos a dar inicio hoy a nuestra clase correspondiente a esta semana del mes del primera semana del mes de mayo. De manera que entonces, antes de iniciar con esto, quiero darles e informarles algunas cuestiones relativas a lo que tiene que ver con lo que va a ser el decurso de las clases de finalización de este segundo corte. Ustedes bien saben que lo que yo les he estado enviando, las guías, las informaciones y los videos explicatorios de cada una de las clases que hemos tenido, en las que hemos estudiado detenidamente y en las que yo les he explicado también pormenorizadamente el contenido de cada temática, pues saben ustedes que esa parte la culminamos antes de la semana pasada, en que hicimos el parcial correspondiente al primer corte. La clase de hoy la voy a utilizar porque nuestro segundo parcial, nuestro segundo corte, el segundo parcial correspondiente al segundo corte, será la semana entrante. Yo con tiempo les estaré informando sobre el procedimiento que vamos a aplicar para lo que es la escenificación, la ejecución de esta prueba, como también de lo que tiene que ver con el 30%, para que con tiempo ustedes vayan consultando, estudiando, preparando lo pertinente al cumplimiento de esta segunda prueba. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, vamos a comenzar este repaso, este recorrido preparatorio del parcial del segundo corte. Ustedes bien lo saben que tienen en su WhatsApp y en sus manos las guías correspondientes al material que vimos durante este tiempo en lo que corresponde a esta segunda instancia académica de este semestre en materia de prueba. Recuerden bien que comenzamos hablando del contrato de sociedad. Yo les voy más o menos rápidamente, porque si no, no terminaría. Hoy voy a tratar de resumirles y de resaltarles los puntos más importantes de todo este contenido que nosotros vimos en varias clases, para que ustedes allá, cuando escuchen, cuando vean este video, pues tomen atenta nota frente a lo que tienen en las guías correspondientes y tomen anotaciones respectivas. Vimos lo que es el contrato de sociedad. Esta parte es supremamente importante. Nosotros vimos los elementos esenciales o específicos de este contrato de sociedad como los elementos generales. Ambas cuestiones son importantes en lo que tiene que ver con esta temática de las sociedades. Son básicas, son fundamentales para que exista una mayor recuerdo por parte de ustedes de lo que vimos. Les voy a mencionar los elementos esenciales sin describirlos, en cuanto a su explicación ampliamente, puesto que ya lo hicimos en las clases respectivas, pero para que lo sepan. De nuevo, por ejemplo, vimos que los contratos de sociedad, en sus elementos esenciales o específicos, requieren de una pluralidad de socios, que tengan una organización, que tengan tipicidad, que tengan los aportes,
que tengan el fin societario, la participación de las ganancias y la contribución a las pérdidas y la affectio societatis. No se les olvide. Entonces hablamos de que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ojo, 7 elementos esenciales o específicos que deben tener todos los contratos de sociedad. No se les olvide. Después vimos lo correspondiente a los elementos generales, también importantísimos, y dijimos que eran el consentimiento, que era la capacidad, que era el objeto del contrato de sociedad, que vimos la causa del contrato, es decir, la finalidad que persiguieron las personas al conformar la sociedad, y vimos la forma del contrato. Entonces, en esta segunda parte de los elementos, refiriéndome a los generales, son 1, 2, 3, 4, son 5. Entonces tenemos ya los elementos específicos y los elementos generales del contrato de sociedad, que reitero, ojo con ellos, léanlos con cuidado, léanlos con detenimiento, son importantes, importantes. Pasamos a continuación, en este repaso, a este cuadro, especie de cuadro hipnótico que yo les hice llegar a ustedes a través de esta vía virtual, sobre las sociedades, sobre las clases de sociedades que nosotros en este segundo corte vimos, y que en ese entonces que íbamos a ver, y aquí les digo que ya vimos, que ya estudiamos, y dijimos que eran tres clases de sociedades en este cuadro, que era la sociedad. Este cuadro es importante, fundamental, básico, en lo que tiene que ver con esta temática de las sociedades que nosotros vimos en cumplimiento del programa y nuestro plan de clase durante este semestre. Entonces, vimos lo que eran las siguientes sociedades: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita simple, la sociedad colectiva, vimos la sociedad de economía mixta, vimos la sociedad extranjera, vimos la sociedad, por último, la sociedad de hecho. Y recuerden bien que les dije, al finalizar lo que fue la explicación de cada una de estas sociedades y el análisis de los aspectos más importantes de cada una de ellas, como fueron el del número de socios que se requerían, el de la responsabilidad de los conformantes de cada una de estas sociedades, la razón social de las sociedades, es decir, el nombre, cómo se denominaban, lo referente al capital con que mínimo se debía conformar, constituir mejor estas sociedades, los órganos de control de las sociedades, y por último que vimos una parte parte de la clase especialmente a este último aspecto de las sociedades, que fue la disolución y la liquidación de las mismas. Eso lo vimos pormenorizadamente. Entonces, también les reitero y les repito, acuérdense de las explicaciones amplias que les brindé sobre cada una de ellas, para que ustedes en su estudio las tengan también nítidas, y reitero, resalten el aspecto de importancia de todas ellas, porque fue una especie de macro resumen de algunas de las más importantes sociedades comerciales que están plasmadas en nuestro código de acuerdo a nuestro plan de clase. Entonces, eso también es supremamente importante, sobre todo, aquí les recalco, sobre todo, lo correspondiente a la disolución y liquidación de las sociedades. No se les olvide, la disolución y liquidación de cada una de las sociedades que vimos que están en este cuadro hipnótico. Estúdienla, háganle un poco de más
peso y esfuerzo a esta partecita, pues es bastante en la vida práctica, bastante necesaria e importante en lo que tiene que ver con todo su conocimiento. Muy bien, después de eso entramos, recuerden bien, a lo que fue la explicación de la sociedad, que es sui generis, como se lo dije, lo que es la SAS, las sociedades por acciones simplificadas SAS, en las que les comenté que es una sociedad que está creada por la ley 1258 del año de 2008 y que es una sociedad absolutamente innovadora en el régimen de nuestro derecho societario en el país. Es una sociedad comercial, como todas las anteriores que les acabo de decir, pero que ofrece una serie de facilidades. No tiene tantos requisitos y exigencias para su constitución en cuanto a las personas que la conforman, además que es excepcional respecto al número de personas que las pueden constituir o conformar o formar, porque con una sola se puede conformar una SAS. Bien lo dice la Constitución, ¿no? Que se podrá constituir por una o por varias personas. Y estas personas pueden ser naturales o jurídicas. Acuérdense bien que les dije eso, lo que tiene que ver con la Constitución. Es una de las diferenciaciones, o de las diferencias mejor que tiene este tipo, clase de sociedad con las otras sociedades que vimos, en las que mínimo se requieren mínimo 2 personas para poderlas constituir, para poderlas conformar. Aquí con una. Y aparte de eso, reitero, pues acá se puede constituir también entre personas, es una especie de ampliación de híbrido de personas naturales y entre personas jurídicas, lo que son las sociedades SAS. Ahora, lo que es la responsabilidad de los accionistas, lo que es la personería jurídica de estas sociedades, la naturaleza de las mismas, y por último, aparte de eso, vimos que qué prohibiciones tenían estas sociedades de las SAS, la imposibilidad que tienen, fundamentalmente se recalque, de negociar sus valores sus acciones en las bolsas de mercados, en las bolsas de valores, en fin. La última parte que ustedes encuentran en estas fotocopias de las SAS habla sobre la constitución y prueba de la sociedad. Pues ahí vienen en la constitución que tangencialmente vimos y las mencionamos, los diferentes pasos, los requisitos para conformar una SAS, una sociedad. Ténganlos ahí, guárdenlos, porque a ustedes les va a hacer falta el día de mañana. Cuando egresen y quieran conformar una SAS, ahí van a tener ustedes los pasos a seguir para que la puedan constituir respectivamente ante las cámaras de comercio de cada uno de sus municipios. Muy bien. Después de las sociedades SAS, nosotros entramos a otra faceta de nuestro programa, de nuestro plan de clase, que es el atinente a lo que tiene que ver con el régimen del derecho laboral. Estábamos anteriormente con una parte del derecho comercial. Ahora, dentro de este trípode que es nuestra materia de legislación empresarial, puesto que nuestra última parte será de derecho o legislación tributaria, vamos a ver lo que es el derecho del trabajo, las partes más importantes en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, con la relación laboral entre patrono y trabajador. Muy bien. Y les dije, y tengan en cuenta, importantísimo, lo siguiente. Primero, que sepan cuál es la definición del contrato de trabajo, que sepan discernir, que sepan diferenciar y que comprendan nítidamente los diferentes factores y elementos que configuran ese contrato de trabajo.
¿quiénes lo constituyen? ¿Quiénes son esas partes? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del contrato de trabajo? Que es fundamental. Este puntico de los elementos constitutivos que dijimos que era la prestación de un servicio personal, la subordinación jurídica y el pago de una remuneración, se los expliqué, no lo vuelvo a reiterar, pero le dije, ojo con esto, yo lo expliqué, qué significa cada uno de estos aspectos. No es simple y llanamente, la prestación de un servicio personal. Sí, pues, no, que si yo tengo el trabajo, entonces yo lo presto. No, es decir, eso, desde luego que eso es cierto. Pero eso tiene una mayor dimensión. Se puede explicar mucho más ampliamente. Y lo concerniente a la subordinación jurídica, pues desde luego, porque la misma terminología nos lo está indicando a qué se refiere. No es cualquier clase de subordinación, porque yo puedo tener subordinado a una persona por la fuerza, pero aquí hay una subordinación que está determinada e impuesta por la ley, es jurídica. Entonces no se les olvide, y desde luego el pago de la remuneración. Ahora, hay una parte importante en este contrato de trabajo y es el de la capacidad. No todo el mundo tiene la capacidad jurídica para poder contratar o para poder firmar un contrato de trabajo. Esta capacidad se adquiere primero que todo con la edad. Es decir, mayor de 18 años. Porque los menores de edad, recuerda que les dije, tienen que reunir una serie de requisitos especiales y tienen que llenar, hacer unas diligencias y cumplir con unos procedimientos especiales, comenzando por la autorización de los padres o el representante legal y la autorización de la primera autoridad del lugar del municipio, de la oficina o del representante del Ministerio del Trabajo en la zona donde viva la persona, en fin. Pero la capacidad es fundamental para que una persona pueda firmar un contrato de trabajo. Después de eso vimos las clases de contrato de trabajo. Esto sí que es importante. Esto sí que es importante que ustedes recuerden lo que vimos para este parcial. Dijimos que habían varias clases de contratos de trabajo. Primero que todo dijimos que por la forma, y después dijimos que por su duración también, y dijimos que por la forma para resumir, acuérdense, dijimos que el contrato podría ser verbal, puede ser verbal o puede ser escrito. Y explicamos cada uno de ellos en qué consistía. Hablamos también de la diferenciación entre los contratos y los acuerdos. Y vimos que había unos acuerdos que siempre se deberían pactar por escrito. ¿Como cuáles? Que los vamos a ver al final de esta explicación. El periodo de prueba y el del salario integral. Vimos que era inicialmente, en cuanto a su definición, el salario integral y quiénes tenían derecho al salario integral. Ahora, también los contratos que se podían celebrar por escrito. ¿Cuáles eran esos contratos? Y los vimos, los mencionamos, que eran el contrato a término fijo, que era el que celebraba con extranjeros. Esto es importante. ¿Cuáles contratos? Repito, ténganlos en cuenta. Se deben celebrar siempre, se deben hacer siempre por escrito. Y dijimos, repito, que el contrato a término fijo, las prórrogas de ese contrato. ¿Qué es prórroga? Pues que se alargue el contrato en el tiempo. Hablamos también de que hay ese contrato que se celebra con extranjeros, no residentes en el país. Y por último, el contrato, el enganche de trabajadores, contrato que se hace de enganche de trabajadores para el exterior. Sobre esas explicaciones ya se las di a ustedes con detenimiento, sobre la importancia en estos casos de que exista y que previamente exista un contrato de trabajo escrito, y por eso se exige que sea escrito, porque más adelante ya vamos a ver cómo también, y lo vimos aquí, que los contratos verbales también ante la ley tienen plena validez, pero desde luego, en el momento que se presente cualquier
inconveniente en lo que tiene que ver con la admisibilidad por parte del patrono de ese contrato que se hizo verbalmente después de que el trabajador lo ha cumplido, pues, desde luego es mucho mejor que eso lo tenga por escrito, porque lo escrito está, y no que tenga que, para mostrar y demostrar que efectivamente sí vino trabajando y sí le trabajó a la persona, así hubiera sido verbal esa contratación, tengas que demostrarlo a través de testigos, a través de testimonios, declaraciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, hablamos por la duración, dijimos que los contratos de trabajo podían ser ¿qué? Por el término que dura la realización de la obra o labor. A término fijo, y también dijimos que podría ser de duración indefinida. Perdón. De duración indefinida. No se les olvide, por la duración, esto es fundamental, son de 3 clases: por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, a término fijo, y de duración indefinida. Hay otra especie de contrato, que es el trabajo ocasional, accidental o transitorio. Estos contratos, por lo general, son aquellos contratos que tienen duración máxima de 1 mes y están exentos de una serie de cuestiones respecto al patrono, a diferencia de lo que tiene que cumplir con los trabajadores en otra serie de contratos. Son trabajos especiales para la ejecución de algunas cuestiones que son transitorias, ¿no? Que son, por lo general, casi todos ellos, en cuanto a tiempo, son inferiores al mes. Pero es una clase de contrato de trabajo, el contrato ocasional, accidental o transitorio. Ya la explicación, su propio nombre no le indica, del contrato que nos estipula la duración de la obra o labor, pues hombre, significa que la persona se contrata para que realice determinada obra, determinada labor, y tan pronto la culmine, hasta ahí llegó la vigencia del contrato. Eso es lo que significa eso. El contrato a término fijo. Hay dos, en cuanto al contrato a término fijo, este contrato debe celebrarse necesaria obligatoriamente por escrito. Por escrito. Ahora, este contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años. No puede ser superior a 3 años. Se hace entre 1 año, a partir del momento en que lo firma, hasta tope de 3 años. Ahora, el contrato a término fijo tiene 2 modalidades, ya lo dije. La primera modalidad es que el contrato a término fijo puede ser inferior a 1 año y no tiene, repito, no tiene término mínimo de duración. Y el contrato a término fijo de duración entre 1 y 3 años. Hay contratos a término fijo que pueden estar por los 5, 6, 7, 8 meses. Y los otros están entre 1 a 3 años en cuanto al contrato a término fijo. Este contrato a término fijo, no se les olvide, se puede prorrogar, pero solamente, ¿no? Hasta por 2 oportunidades, porque cuando ya se va a hacer por la tercera ocasión, la persona queda en un momento determinado, queda renovado el contrato, sin necesidad de que la persona, si ya con anterioridad se lo han renovado en 2 oportunidades, de ahí en adelante ya prosecutivamente ese contrato queda prorrogado en el término de los años. El contrato a término fijo. Ahora, por último, tenemos el contrato de duración indefinida, en lo que tiene que ver con esto, que se entiende de esta manera: celebrado cuando las partes no determinan el término de culminación del contrato. Entonces se entiende celebrado a término indefinido.
Ahora, cuando el contrato es verbal, ojo con esto, cuando el contrato de trabajo es verbal, yo se lo había dicho, se entiende que es un contrato a término indefinido, no se les olvide, se entiende que es un contrato a término indefinido. Muy bien. En lo que tiene que ver con las obligaciones y derechos de los trabajadores, tanto el patrono como el trabajador, o sea, el empleador y el trabajador, tienen obligaciones y tienen derechos. Eso es apenas elemental y obvio. Por parte del empleador, no las voy a repetir. Y por parte del trabajador tampoco. Ahí están. Las vimos, las leímos, están esbozadas, enumeradas en los cuadros que yo les hice llegar en las guías. De manera que, por favor, estúdienlas, mírenlas y sepan a qué se refieren estas obligaciones y estos derechos. Pero también hay unas prohibiciones que están en ese mismo cuadro. Prohibiciones para las dos partes, es decir, para el patrono y para el trabajador. Les están prohibidas ciertas y determinadas conductas y hechos y realizaciones. No las voy a repetir, ya las repetimos, ya las vimos. La vez que la última clase anterior a la realización del parcial, del corte primero. Entonces recuerden bien estas prohibiciones a las partes contratantes, tanto al patrono como al trabajador, como también sus derechos y sus obligaciones. Ahora, finalizando esto, les hice llegar a ustedes unas guías que contienen la reiteración de esto que acabamos de ver, de las obligaciones y derechos y de las prohibiciones, como otro aspecto que hace referencia al periodo de prueba. Tengan en cuenta este aspecto importantísimo. Vimos lo que era el concepto del periodo de prueba, vimos la duración, cómo debía ser el periodo de prueba en los diferentes contratos. En el contrato, por ejemplo, a término indefinido, en el contrato a término fijo. ¿Y cuál era el efecto jurídico de este periodo de prueba? ¿Por cuántos días? Por lo general son 2 meses el periodo de prueba. ¿Y qué sucedía cuando una persona, estando vinculada a determinada empresa, decide renunciarle al patrono dentro de los 2 primeros meses? Es la pregunta, ¿tiene alguna consecuencia? Ninguna. Entonces, lo mismo para el patrono, si decide terminar la relación laboral que pueda tener con un trabajador. ¿Qué significa? Reitero, repitiéndome o devolviéndome al concepto de periodo de prueba, ¿qué significa este? Después vimos lo que es la jornada de trabajo, que es importantísima. Jornada de trabajo que, por ejemplo, en este momento que estamos con esta pandemia del coronavirus, pues quedó absolutamente trastocado. Todo está anormalizado frente a una aceptación legal, porque ahí es un caso de fuerza mayor lo que está sucediendo. En este momento no hay jornadas ordinarias de trabajo, por ejemplo, presenciales no las hay. La gente está trabajando desde los hogares, virtuales, etcétera. Pero en periodo y en época normal, la jornada de trabajo, hay jornada ordinaria y hay jornada máxima legal, y hay jornadas extraordinarias de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo, dijimos, es la que convengan las partes, el patrono y el trabajador. Y a falta de acuerdo entre las dos partes, la máxima legal. ¿Y cuál es la jornada máxima legal de trabajo? La jornada máxima legal de trabajo, la que termina la ley, es de 48 horas semanales. Así de sencillo. Y la jornada de trabajo en el día de una persona es de 8 horas al día. De 8 horas al día. Hay jornadas especiales también de trabajo. Jornadas especiales que no necesariamente son de 48 horas, sino de 36 horas, de acuerdo a lo que pacten el patrono y el empleador. No se les olvide, como siempre se los dije, que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, es decir,
intervienen dos personas y ellas pueden pactar lo que a bien tengan siempre y cuando no estén violando o estén por encima de la ley. Así de sencillo es. Después viene lo correspondiente al descanso en día sábado. Las personas para descansar el día sábado programan, se ponen de acuerdo, el patrono y el trabajador se ponen de acuerdo con determinados horarios de trabajo, entrando más temprano por la mañana, para que recuperen esas horas de la mañana del sábado y así la gente o los trabajadores no tengan que ir a laborar ese día sábado. Existe también trabajo diurno, desde luego, perdónenme, pues, ¿no? Y trabajo nocturno. El trabajo diurno tiene un pago específico y el trabajo nocturno tiene un recargo. Ese recargo, por ser nocturno, tiene unos porcentajes que son los que los patrones deben asumir responsablemente con sus trabajadores de acuerdo a el horario que ellos estén aplicando y estén cumpliendo. Por ejemplo, para los efectos laborales nosotros tenemos que el salario diurno es el que está comprendido entre las 6 de la mañana y qué horas, y las 10 de la noche. Ese es el salario diurno. Y que el salario nocturno es el que comienza, ¿no?, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del siguiente día. Esas son las jornadas de trabajo diurno y de trabajo nocturno. Porque vienen algunos otros conceptos que ahí están explicados, que ya se los dije a ustedes, que es el de las horas extras. Hay trabajo por turnos también en las fábricas. Hay 3 turnos de 8 horas, por ejemplo, se lo reparten las 24 horas del día. Se distribuyen las horas de la labor, en fin. Y viene por último en esta parte, para que ustedes las tengan en cuenta, lo que es lo correspondiente al trabajo dominical, descanso dominical remunerado y los festivos. Por ley, la duración mínima del descanso dominical, del descanso festivo de un trabajador, es mínima de 24 horas. Es todo el día, no es un pedacito, es todas las 24 horas del día. Ese es el descanso dominical del trabajador. Ahora, para los efectos de la remuneración de ese descanso dominical, los días de fiesta no interrumpen la continuidad en lo que tiene que ver para el cómputo del tiempo para el pago correspondiente y respectivo. Se paga como si se hubiera trabajado, así es sencillo, el descanso dominical. Por último, tenemos ahí lo que es ¿quiénes son los representantes del empleador? Estos representantes del empleador, queridos estudiantes, son aquellos que tienen o que llevan la representación laboral, ¿no?, que es un hecho que está consagrado en las disposiciones legales, los cuales algunas personas actúan a nombre de las instituciones, de las empresas, de las entidades, y las representan. Como bien decimos, son los representantes ¿de quién? Del empleador, del patrono máximo. ¿Quiénes tienen ese carácter de ser representantes del empleador? En primer término, se los dije, no se les olvide, aquellos que ejercen, aquellos que cumplen con funciones de dirección y administración en las empresas, como quienes, como los gerentes, los administradores, los directores, los jefes de departamento, etcétera, jefes de personal, en fin. Segundo, quienes figuran, también son representantes del empleador, quienes figuran como tal, ¿en dónde? En los reglamentos de trabajo de la empresa y en las convenciones colectivas de trabajo, que son las que firma el empleador con los sindicatos de cada una de las empresas en donde los tengan conformados. Ahí esos también que queden plasmados en esos pliegos sindicales son representantes del empleador. Y por último, ¿quiénes más son representantes del empleador? Pues hombre, las personas que dirigen en otras partes, en otras ciudades del país respectivo en donde funcione la empresa, en otros municipios importantes, las funciones que dirijan, las personas que dirijan las sucursales o las filiales de esa empresa.
Si la empresa la tienen en Cali, si la empresa la tienen en San Gil, pero la principal está en Bucaramanga, el señor gerente, administrador de la empresa en San Gil es representante del empleador. Esa es una sucursal de la empresa. Y así sucesivamente. Muy bien, apreciados estudiantes, esto, a grosso modo, es una especie de resumen de lo que vimos en las diferentes clases, desde luego mucho más explícito en su explicación, de lo que va a ser la base de nuestro segundo parcial que se celebrará la semana entrante. De manera que, por favor, esto que yo les acabo de decir en la clase de hoy, confróntelo con sus guías, para que ustedes vayan recordando y de pronto haciendo algunos apuntes específicos en algunos de los temas que yo les toqué hoy, para que sobre ellos estén preparados para el día del parcial. Yo les comunicaré, les informaré cuál será la forma y el procedimiento como elaboraremos este parcial para obtener la nota del 40% y del 30%. A su debido tiempo, si de pronto hay la imposición de un tema de consulta o trabajo, se los haré saber, pueden tener la seguridad lo más rápido que puedan, para que procedan a comenzar a hacerlo. Ya por lo demás, lo otro ustedes saben que su nota de autoevaluación es del 30, que le corresponde a cada uno de ustedes. Lo que sí les pido es lo siguiente: voy a observar con detenimiento y cuidado el que los estudiantes pertenecientes a cada uno de los grupos en los que estoy dictando esta materia, por lo menos visualicen los videos que yo envío, todos, porque ahí eso me está dando a mí una información de que efectivamente los estudiantes conformantes de este grupo, todos, visualizaron el video, se enteraron, se interesaron por el contenido del mismo. Eso lo voy a mirar con detenimiento. Por favor, consulten, miren los videos, escúchenlos, para que ustedes puedan tener sobre lo que van en un momento determinado a responder en sus pruebas, pues tenga una soportación en lo que el profesor les dijo a través de las explicaciones de cada uno de ellos. Eso se llama ser uno responsable con uno mismo. El hecho de que no estemos en una jornada presencial, para ustedes, les digo honestamente, implica el que se autoimpongan esa responsabilidad, esa disciplina, para ustedes mirar con detenimiento lo que los diferentes profesores les hablan, les dicen o les envían a través de estos medios. Les agradezco mucho la atención entonces, y por favor estén pendientes de lo que yo les dije en la última parte de este video sobre lo que va a ser nuestro segundo parcial la semana entrante. Que tengan un resto de día muy feliz y por favor quédense en sus casas. Hasta luego.